Yo creo que lo más interesante que ha surgido de manera local y también de manera nacional e iberoamericana ha sido la solidaridad. O sea, la capacidad a través de los medios electrónicos de mantenernos, por un lado, comunicados y encontrar la manera de ayudarnos entre nosotros. Primero nacen estas redes de contacto para saber quién estaba más vulnerable, ¿no? Y juntos comenzamos a ayudarnos y encontrar la manera de, pues, de poder ayudar en medio de esta vulnerabilidad a la que habíamos sido arrojados por el confinamiento. Comenzó algo muy lindo a través de la red euro-latinoamericana de festivales, que de algún modo nuestro guía, nuestro líder espiritual es Octavio Arbeláez, el director del emblemático Festival de Teatro de Manizales. Y bueno, nos comenzamos a reunir vía Zoom todos los integrantes de la red, que somos pues varios países, varios festivales, de España, de Portugal, de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, de República Dominicana. Y bueno, creo que nunca habíamos tenido tal afluencia. Todos desde nuestras casas nos pudimos reunir en estas juntas y nace la posibilidad de hacer un festival de festivales, cosa que nunca habíamos hecho. O sea, somos festivales, los que conformamos parte de esta red, muy distintos, desde festivales de muy larga tradición o de enorme potencia o de muchísimos recursos, como pueden ser, por un lado, el Festival de Teatro de Manizales o la Muestra Escénica Iberoamericana de Canarias o de Feria en el País Vasco. Entonces, bueno, hacer este encuentro juntos, de alguna manera nos permitía estar a nuestras propias fuerzas con un cierto equilibrio entre nosotros, porque todos íbamos a presentar obras online. Este fue el primer experimento que hicimos y para nosotros lo más importante de este experimento fue que podíamos, en dos casos de artistas que estaban programados con nosotros, poder hacer un pago por una breve obra comisionada. Entonces, eso para nosotros fue muy importante porque podíamos de alguna manera dar trabajo. Entonces, yo soy una espectadora difícil para hacerme una obra, ver una obra completa en línea. Me cuesta, o sea, a mí me gusta mucho el estar físicamente, este convivio físico en persona, sentir cómo juntos construimos algo y en esta vibración conjunta en escena, el convivio, el acontecimiento del que habla Jorge Dubati, para mí es algo fundamental y es una de las razones por las que me dedico al teatro. Pero bueno, estas necesidades de poder, por un lado, estar juntos en la distancia y por otro, generar trabajo a un gremio que en México pues es un gremio muy vulnerable. Somos, personas que nos dedicamos a una labor con una enorme pasión y que eh, no tenemos muchas veces toda la consolidación económica, ¿no? Para poder mantenernos en este privilegio de poder estar en casa. Algunos sí, o sea, hay creadores que tienen los recursos, que pueden, ¿no? Pasar la cuarentena y casi uno puede hacer las cuentas de cuántos meses puedes sostenerte sin salir a trabajar fuera, ¿no? Algunas personas que dan clases en línea y que pueden, continuar con un contrato, pero hay personas que viven al día y que viven muchas veces de dar sus funciones y de la taquilla, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un primer acercamiento y sí también nos cuestionamos mucho cuál era la naturaleza de la convocatoria que íbamos a lanzar. O sea, ¿qué le íbamos a pedir a los invitados que presentaran en nuestros festivales, ¿no? Cada festival teníamos la posibilidad de presentar 3 piezas. Entonces, bueno, comenzamos a formular primero
esta idea y que también salió después y que eso me va a encantar contártelo un poquito, que es lo que pasó con la convocatoria de Teatro UNAM y de Teatro Casero, que son, yo creo que diferentes muestras de lo que hemos ido bordando o que hemos ido reflexionando sobre, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un cortometraje y una pieza escénica puesta en línea, ¿no? Entonces, en el caso de la RELAE pensamos, bueno, de entrada tiene que ser alguien del arte escénico presentando desde su posibilidad de construcción o de coexistencia con este lenguaje audiovisual algo, pero debe de ser un creador en poiesis escénica, o sea, puede ser un cuerpo y debe ser un cuerpo construyendo en generación de poiesis. Sin embargo, también existen otras posibilidades donde este trabajo poético o escénico se ha trasladado o diferido al espectador, ¿no? Pues no es nada nuevo bajo el sol. Nosotros, como muchos otros en México también, y en otros países de Iberoamérica, hemos hecho cuestiones con audio, ¿no? Donde el actor es casi un facilitador para que el espectador se convierta casi en un expectante de su propia actuación siguiendo indicaciones. Entonces, esa fue otra posibilidad. Después decidimos que debían de ser obras breves, porque nosotros presentamos y estamos agradecidísimos con Teatro UNAM, porque también nos ayudaron a poder darle trabajo a nuestras actrices del Divino Narciso. Nosotros teníamos programada una función del Divino Narciso en la UNAM para el aniversario luctuoso de Sor Juana. Era muy importante para nosotros y la UNAM decidió mantener esta invitación y nosotros nos preguntamos, bueno, es un texto complejo. La función, nosotros hemos tratado de encontrar todos los medios posibles para que el espectador tenga atento a la palabra de Sor Juana, que no es una palabra fácil. El verso barroco de Sor Juana no es fácil. Entonces decidimos hacer una deriva para cámara. No solamente subir la obra grabada, frontal, que ese es otro tema de que no siempre hacemos la puesta en cámara de la obra. Ahorita platicaré un poco de eso, que además me apasiona. Entonces decidimos hacer una intervención del video. Yo creo que ese es un trabajo audiovisual, no es un trabajo de puesta en cámara de teatro. Nosotros así lo consideramos. Lo que sí hicimos, que eso fue un ejercicio delicioso y que nos encantó como grupo poder hacer, fue que desarrollamos una especie de storyboard con todo aquello que uno trabaja en mesa cuando está preparando una obra y sobre todo una obra de esta envergadura y que no hay manera de que entre a escena. La intertextualidad de Sor Juana es abigarrada, compleja, delirante, infinita, porque una cosa te va llevando a otra y a otra y a otra. Entonces, en esa especie de puesta en pantalla, lo que hicimos fue pedir a las actrices con una serie de consignas para sus personajes y habiendo previamente haciendo una revisión y un inventario de objetos y locaciones posibles en sus casas, generar una serie de pequeños videos de sus personajes que pudieran entrar y coexistir con la grabación de una función muy buena que fue justamente para la muestra escénica iberoamericana en Tenerife, que es un teatro precioso. Entonces, pues de alguna manera, ese fue como el primer experimento que comenzamos a hacer y a cuestionarnos sobre este formato online. Una de las cosas que nos comenzamos a preguntar también en el Festival de Festivales y que después con el grupo comenzamos también a platicar era, bueno, cómo nos sentíamos, ¿no? O sea, cómo estamos. Hay quienes, compañeros muy queridos que pasaron momentos y que todavía están en momentos de mucha tristeza, de que ha sido muy difícil vivir el encierro. En el caso mío, muy personal, que somos medio ermitaños, Oscar, mi esposo y yo,
y que de algún modo, como decía Fabio Rubiano, el director de Teatro Petra, en una de las mesas de la Redelae, es que así vivimos, o sea, vivimos del confinamiento de la casa al ensayo y dar la función y regresamos a casa a seguir trabajando. A nosotros nos pasa mucho así en Mérida, o sea, yo literalmente estoy de la casa a la rendija y así, ¿no? Trabajando. Eh, Hay personas que han necesitado detenerse, que necesitan pararse y que ha sido muy difícil asumir el encierro por múltiples razones, desde el espacio en el que están en la ciudad, desde cómo está organizado su hogar, desde su situación económica, familiar, emotiva. Entonces yo creo que para cada quien ha sido muy diferente la manera en la que hemos estado viviendo el confinamiento. Escuché, por ejemplo, el otro día una conferencia magnífica de Emilio García Huevi, organizado por Lourdes González en el Centro de Artes de Guanajuato, y él decía que él está confinado, que para él es el arte de la presencia, que a él no le interesa el estar online. Por supuesto, ha subido algunas cosas, pero no produciendo cosa online, y él está escribiendo. Desde él también lo menciona, de este privilegio de poder hacerlo, ¿no? En el caso de nosotros, eh, para mí ha sido no puedo decir una pausa porque el trabajo online también ha sido excesivo. Entonces, muchos estamos con el doble o triple de trabajo haciendo cosas y comunicándonos y en videoconferencias organizando desde cuestiones de políticas culturales, que en ese sentido ha sido muy duro lo que ha pasado en el país y lo que continúa pasando en el país, pero ese es otro tema en el que no me voy a meter ahora. Pero ha sido un momento en el que esta especie de pausa nos ha permitido prolongar procesos y reflexionar. Para mí ha sido maravilloso porque he podido alargar el proceso de creación de La Maldición del Anillo, y estamos creando mucho en ensayos que no son tan fáciles porque estar en el Zoom ensayando es muy complicado. A veces no pueden estar la voz en simultáneo, se corta, en fin, es un problema. Pero el tiempo que nos ha permitido de proceso y de trabajo con Maribel a distancia, que muy probablemente de no ser por la contingencia no estaríamos haciendo, pues es muy enriquecedor. Entonces yo creo que ha variado mucho, varía dependiendo de la personalidad del artista, de su situación, insisto, y, y bueno, la posibilidad de estar trabajando en línea indudablemente abre muchísimas reflexiones para quienes nos interesa poder estar así o abrir un campo de trabajo a través de este esquema. Para los grupos que tenemos espacios pequeños, donde a veces damos funciones para 15 personas o hasta 40, 70 personas, hacer las funciones online significa también entrar en contacto con espectadores que de otra manera no se daría, por ejemplo. Esa es otra de las cosas que ocurre. Eh, pero sí, igual que el teatro en vivo, hay cosas que pueden ser muy poco afortunadas y cosas que de alguna manera, o artistas que de alguna manera están construyendo o generando formas interesantes. Y yo creo que eso es lo que nos va a pasar en estas semanas. Vamos a estar viendo cosas en línea que pueden resultarnos muy atractivas y algo que no se puede hacer cuando estás en sala, ¿no? Salirte de la sesión o simplemente parar el video, parar la función e irte a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, se abre un campo de trabajo y de relación con el espectador y con el artista mismo y con las organizaciones muy particulares de la época. Yo creo que es un reto enorme el que estamos viviendo ahora y que definitivamente va a modificar y que nos va a hacer reflexionar cuando sea el momento de volver a abrir las salas. Ahora yo he estado como pendiente de algunos festivales que se están abriendo, pero son latitudes y relaciones con el espectador muy diferentes a las que ocurren en México. Por ejemplo, Almagro está teniendo funciones agotadas, boletos agotados de manera anticipada,
pero sí son otras sus relaciones con el espectador y otras la relación que el festival ha creado con la gente que asiste. Entonces será interesante observar qué está pasando ahí. Mira, a mí me gustaría leer un pedacito de la conferencia de la Redelae para abordar sobre esto. Entonces, voy a tratar de ir sobre ello. Entonces, es una reflexión que fue naciendo sobre otro de los proyectos que debimos posponer, que es una residencia que se llama Profunda Piel. Este trabajo de residencia pretendía abordar sobre una serie de revisiones sobre el teatro autobiográfico y documental, y mi finalidad es volver a pensar el teatro de la Rendija desde un espacio de la naturaleza, desde la relación con los seres vivos que nos rodean, buscando romper este dispositivo antropocéntrico donde nos pone a los humanos como el centro del mundo y de todo su funcionamiento. Nosotros, y bueno, Óscar Urrutia siempre procura en las escenografías que hacemos reciclar, o sea, nosotros somos de aquellos que guardamos todo hasta el último papelito, la última madera, y reciclamos todo lo posible y tratamos de que el gasto de las producciones sea más en las personas y en las nóminas que en estos enormes gastos de producción, de construcción escenográfica, que las más de las veces terminan quedándose en las bodegas. Me gustaría leer un pedacito al respecto de lo que fuimos derivando en una de las mesas de trabajo de la Redelae. Dice: tiempos de confinamiento. ¿Y si imaginamos nuevas o viejas maneras de estar juntos? Que los primeros encuentros con espectadores y creadores sean en este jardín de casa de mamá, donde estoy ahora, donde los árboles son parte de la familia y contamos la genealogía de los brotes, de las flores, de las hormigas y sus mudanzas. Si la tragedia nació del canto agónico de la cabra en la Hélade, ¿qué tal si ahora es un teatro antitrágico, de pura vida y germinación vegetal? Volvernos ese estado vegetal de Manuela Infante, es una creadora chilena que admiro muchísimo. El teatro prehispánico comparte la matriz de teatralidad ritual, tomando el término con la naturalidad que el concepto de precuela teórica de Jorge Dubati nos permite, sabiendo que no estuvimos exentos de sacrificio y sangre, de la muerte como diálogo y negociación con los dioses. Los nuevos dioses del capital nos siguen sacando la sangre con los millones de muertos, no solamente por el coronavirus, explotando tierras, saqueando el agua, arrasando bosques y selvas. El arte es esa manera de comprender el mundo tan humana. Nuestro cerebro, que es cuerpo, nos permite abstraernos en tiempo y espacio del tiempo y espacio. Conecta entrada tras entrada, idea tras idea. Que el arte postpandémico sea aquel que fisure el dispositivo que nos mantiene en cautiverio más allá del confinamiento. Que el teatro postpandémico abra rendijas por las que podamos volar, volar para ver y reparar, para ver y no olvidar, mirada panorámica de nuestro entorno, ese cuerpo expandido nuestro. En una de las mesas, José Luis Rivero dijo: que todo cambie. Lo peor sería que todo siguiera igual y que la creación y la creatividad no se detengan. En esta pandemia, cada uno de nosotros hemos sido creativos en algo, para algo, cocinando, trabajando, dándonos cuenta en el encierro sobre detalles insospechados y capacidades que no creíamos tener, creando vínculos. El poeta no puede dejar de crear, y me refiero a los artistas que generan poesía con su cuerpo, con sus colores, con sus imágenes, Alfredo. Los sonidos, la escritura, y aquel que crea vínculos no deja de hacer encuentros a la distancia como nosotros ahora, de ventana a ventana en estas pantallas. Ese teatro pospandémico es de pequeñas comunidades. Es rizomático, es amigable y cuidadoso, convive contaminando menos,
se moviliza de maneras inteligentes y ligeras, no es antropocéntrico, abraza maneras otras, juzga menos, pero es autocrítico y trabaja duro. Integra saberes múltiples de manera panorámica. Ese teatro pospandémico, imagino que será verde y será mujer. Esa fue la propuesta que hicimos para la mesa de la Redelai. Bien. Y pues en esta reflexión sobre que se está dando mucho también en redes y que se ha escrito muy tempranamente, incluso cuando comenzó el confinamiento, de hablar si era teatro o no lo que estaba pasando en pantallas, y quienes, yo creo que coincido con justamente esta creadora que mencioné hace un rato, Manuela Infante, escribió una nota donde decía, bueno, ahora estamos tratando de comunicarnos, pensemos después de qué se trata, si es teatro o no es teatro, y viene a mi mente el último seminario de la Cátedra Bergman con Jorge Dubati y Didan Weekend, donde hablamos, y yo me acuerdo que además yo así, fascinada de poder estar con el maestro, pregunté sobre algo que me inquietaba de uno de sus libros, sobre formatos donde los espectadores viven una situación muy particular cuando se trata de ensayos generales, por ejemplo, y que de pronto yo he tenido, pues por ser programadora en La Rendija, de poder asistir a situaciones muy particulares de ensayos generales con creadores. Yo recuerdo un ensayo general de Xavier Bovés, de Con la cabeza en las nubes, que es teatro objeto y que él es uno de los creadores que más admiro y que de verdad me salían las lágrimas y yo dije, qué privilegio tan grande tengo de poder ser yo ahorita quien estoy pues casi sola en este ensayo general, ¿no? Y también de situaciones donde son muy pequeñas comunidades de creadores, espectadores viviendo experiencias y sobre el tecnovivio. Entonces, Jorge nos habló justamente de estas experiencias liminales, ¿no? Y que el tecnovivio, pues es una de estas formas liminales conviviales. Eso es muy interesante para el momento que estamos viviendo y donde nos estamos agarrando de estas ideas de la filosofía del teatro, como hay otras, para poder reflexionar sobre lo que está pasando. Por supuesto, y lo hemos hablado, ¿no? El cine tiene un lenguaje, el cortometraje también tiene otros formatos narrativos sobre la brevedad y donde también sabemos que el trabajo actoral para la cámara difiere del trabajo y que incluso en el teatro mismo el trabajo actoral se modifica en cuanto a la energía y a la presencia y en la relación con el espectador cuando es una sala para 20 espectadores a cuando es un auditorio para 1,200 o más personas, ¿no? Con todos los gradientes que pueda haber. Vaya, si pensamos, como lo que conversábamos hace un ratito sobre la idea del teatro, desde su etimología, que es colindante con este mirador, con este espacio para mirar y comprender lo que está frente a nosotros, este nuevo teatro o mirador es en este momento y en este periodo la pantalla. Muy probablemente espero que aprendamos un montón de estas experiencias para la pantalla, para poder enriquecer el teatro. Así como en algún momento se dijo que el performance art, que el arte acción o la instalación no eran teatro, la puesta en escena y el teatro en este carácter omnívoro que tiene, interdisciplinario, tiene la fabulosa capacidad de adicionar elementos. El video no es nuevo en la escena, ya llevamos varias décadas explorando esto, de tal manera que ahora yo espero que esta hibridación entre el lenguaje para la pantalla y estas puestas en pantalla y los grupos podamos reflexionar sobre lo que estamos pasando, ¿no? Y que estamos generando online. Entonces, el reto para el actor es grande, porque tiene que pasar, en el caso de las puestas en escena,
ya existentes. Por ejemplo, ayer lo que vimos de Cronotropo de Chiapas fue muy interesante porque ellos lo que hicieron fue presentar la obra tal cual, pero lo que se modificó fue la cámara. Entonces, pudieron jugar con elementos que no solemos tener en el teatro, que es el close-up, ¿no? O la forma en la que la cámara podía seguir al actor. Entonces, yo creo que apenas estamos un poco comenzando a explorar todo esto y seguramente saldrán cosas muy ricas. Y una oportunidad maravillosa que se abrió para mí fue la invitación de Teatro UNAM para ser jurado en teatro casero, en la convocatoria de teatro casero. Y a mí me encantó realmente el trabajo que hicieron Daniela Mandoki y Adriana Sacristán en una pequeña pieza que les recomiendo muchísimo, que se llama Frenesí, y que está colgada en la página de Teatro UNAM. Me encantó porque es trabajo de verso, o sea, con la gran dificultad que tiene de analizarse y de emitirse. Es una mirada al confinamiento de dos cuerpos que están en una habitación y en un pasillo. Y yo creo que de lo que he visto es de una finura y que me produce una reacción física a mí como espectadora de esta pequeña pieza, viéndola en pantalla y reflexionando también sobre la situación mía misma de confinamiento y de mi cuerpo confinado y de esta relación con la ventana y este mirar hacia afuera y de estar con las personas que amo dentro de casa. Así que es una de las piezas que recomiendo muchísimo, de todas las que pude ver en teatro casero. Y bueno, por supuesto, este confinamiento y esta pantalla nos coloca físicamente en una situación y en una expectación del otro a través de estos centímetros que tenemos frente a nosotros de pantalla, frente a estos píxeles. Entonces, pues, es un reto y yo creo que van a salir, yo quiero ser optimista con relación a estas expresiones. Eh, Estamos aprendiendo muchísimo y vamos a poder encontrar formas otras híbridas que yo quiero pensar. Y bueno, nosotros en La Rendija nos imaginamos un poco esto cuando se puedan por fin abrir puertas. Eh, yo soy una persona de riesgo por edad, por situación de salud. Así que tampoco quiero arriesgar al resto de personas que están trabajando con nosotros. Yo sí me imagino, como decía hace un rato, la posibilidad de crear nuevas posibilidades de encuentro y de experiencia escénica. Sí me imagino mucho un ámbito de reapertura en pequeños espacios al aire libre. Desde hace años habíamos planeado una apuesta para coches, donde desde los coches se pudiera estar viendo una pieza escénica, así que también eso es algo que a mí me encanta considerar para un futuro a mediano plazo. Y la posibilidad de crear experiencias en presencia cuando volvamos, con la posibilidad de espacios híbridos a pantallas. Ahora hemos podido alcanzar espectadores en otras latitudes, que nos permite el trabajo online, y también yo creo que lo que más valoro de este tiempo es la posibilidad de compartir la intimidad. O sea, estamos en nuestros espacios de confinamiento, en un espacio de intimidad compartida hacia el mundo como no imaginamos. O sea, yo no me imaginaría estar hablando de estas ideas a ustedes que están del otro lado de la pantalla y que este material online está llegando más allá de lo que permitiría la butaquería de Teatro de la Rendija. Desde casa, donde está mi perrita, donde están los ruidos de casa y pasando todo el acontecer cotidiano. Entonces es casi algo paradójico, o sea, como decía Gustav Jung, ¿no? Desde esta soledad no imaginaría que estaría con el mundo. Y yo creo como pocas veces de lo que nos ha tocado vivir, porque digo, las pestes, las pandemias, las enfermedades han confinado a la humanidad, pero nunca como ahora con la posibilidad de compartirlo en línea. Así que realmente estamos viviendo un acontecimiento mundial de manera compartida desde la intimidad de nuestras casas. Esto es un fenómeno
único en la historia de la humanidad, ¿no? Y bueno, este, este regreso me lo imagino de esta manera, en pequeñas comunidades, pero también con la posibilidad de abrirse al mundo. En Teatro de la Rendija siempre partimos de espacios no convencionales, de tal suerte que para nosotros pues la vocación inicial de Teatro de la Rendija fue comenzar a crear desde espacios otros, desde la intervención de espacios, espacios no teatrales o generando espacios teatrales en espacios no convencionales para el teatro. Así que el reto ahora pues es encontrar cómo la tecnología puede ayudarnos a trasladar elementos de lo escénico a la pantalla. Ya desde varias exploraciones en años anteriores, y que no es una tendencia solo de la Rendija, ha sido una tendencia de las artes escénicas en los últimos años, tratar de encontrar la manera de posicionar como centro del trabajo escénico al espectador. Entonces, esto también nos hace pensar en cómo los cuerpos se reacomodan para el trabajo escénico, desde los trabajos de recorrido, donde el espectador tiene que caminar para encontrar al actor en los espacios de Teatro de la Rendija, o como en la calle, a través de adminículos o de aparatos de audio, el espectador ha construido historias a través de la voz de los actores en una convivencia donde de alguna manera se ha trastocado esta relación física y visual del espectador con con el creador escénico. Entonces, vaya, el reto ahora es ampliar estos posibilidades de lenguaje audiovisual, porque indudablemente es audiovisual lo que estamos construyendo para la pantalla, ese es el lenguaje, pero de qué manera impregnar de lo escénico o construir desde lo escénico para la pantalla. Yo creo que ese es el reto ahora, y yo creo que eh, por, lo, por lo que he podido ver hasta ahora del trabajo online, cómo los actores comienzan a encontrar con su cuerpo esta relación con la cámara, que es muchas veces el teléfono celular, y que ese es otro elemento que nos proporciona el tiempo que vivimos. La cámara se puede mover ahora mucho más que antes, que en las décadas pasadas, ¿no? Y no solamente es quien trae el dispositivo y se está grabando y está transmitiendo online, sino también quien está recibiendo esta imagen, ¿no? Esto es muy bonito. A mí me gusta mucho pensar cómo esta performatividad de quien está realizando la acción se convierte en representación para aquel que le está recibiendo, y cómo es un encuentro epistemológico donde a través de esta interpretación yo estoy construyendo esta pieza a través de mi visualización en pantalla. Entonces son círculos que permanecen girando y construyendo sentido a través de la pantalla. Sí, es otra manera de convivio, y es otra manera de eh, encontrar poesía en el trabajo que estamos haciendo desde la escena. Son experiencias muy diferentes. Yo creo que lo que vamos a ver en pantalla eh, sería un error que pensáramos y que buscáramos lo mismo que produce la escena en vivo, indudablemente. O sea, es otra experiencia, y yo creo que nos vamos a desilusionar mucho si estamos buscando lo mismo, porque definitivamente es una experiencia distinta a la que se produce al estar en vivo con otras personas. Estar en soledad con la pantalla eh, nos trae unos placeres otros. Entonces también vamos a crecer junto con nuestros espectadores. Estamos construyendo otra forma de expectación del trabajo escénico online. Es distinto. Ahorita trato de traer a mi mente estas sensaciones que me ha producido el trabajo en línea. Definitivamente es diferente. Para mí, como espectadora, me complace mucho la composición que puedo ver en pantalla, por ejemplo, y eso tú lo vas a entender perfecto, Alfredo, que estamos
queridos espectadores, platicando con Alfredo Millán, que es un fotógrafo de la escena que yo admiro muchísimo. Para mí la fotografía y el diseño para la escena son muy importantes. Uno de las personas con quienes trabajo desde hace años es un amigo queridísimo que es Eduardo Barrera. Yo siento que la obra no está terminada si no tengo el cartel de la obra que diseña Eduardo, porque es una interlocución. Y lo mismo me ocurre con los fotógrafos de teatro. Para mí, la fotografía de la escena es un diálogo y es muy importante para mí desde que comencé a hacer teatro, desde las primeras obras que hice, la relación con la fotografía y con los fotógrafos, porque es el ojo que mira y plasma y ocurren muchas veces reconocimiento de momentos que yo no me he dado cuenta hasta que las fotografía alguien. Y es muy lindo ver la diferencia del ojo que fotografía de todos los amigos y colaboradores que hacen foto de escena, que es algo que yo admiro muchísimo, porque es el instante, es, como decía Tarkovsky, esa escultura del tiempo y que en este caso es un momento fijo, detenido. Para mí es un diálogo muy importante. De esa misma manera, lo que yo veo en pantalla cuando soy espectadora de obras de compañeros y no solamente de personas que yo conozco, sino de colegas de otras partes del mundo, la manera en la que juega aquel que está capturando es muy importante, o lo que yo como creador escénico decido dar a pantalla. Aquí hay otro rango que se amplía. No estamos hablando siempre del realizador cinematográfico. Aquí, por ejemplo, en El Divino Narciso, sí elegimos qué de todo ese material que nos mandaban las actrices, pero ellas eligieron qué poner a cámara, qué momento nos iban a compartir. O sea, ellas editaron para sí mismas lo que estaban compartiendo, del mismo modo que en estas convocatorias tan amplias como del teatro casero, desde personas que nunca habían hecho teatro y que a lo mejor no habían visto teatro, mandaron materiales de video para esta convocatoria, compartiendo intimidad y compartiendo un ojo a pantalla, ¿no? Este paso a la pantalla. Y aquí se abre algo muy enriquecedor, que es la decisión del artista. ¿Qué estoy compartiendo y cómo lo estoy compartiendo? En la mayor cantidad de casos, sin una experiencia o sin una formación cinematográfica, fotográfica. Eso también le da una frescura muy particular a los trabajos que vamos a estar viendo en estos meses. Y yo creo que es un material muy bello que podemos recibir en casa. Sí, pues yo creo que en este momento lo más importante es que nosotros como creadores de la escena podamos estar satisfechos con aquello que podemos subir online. Esto significa un trabajo de autocrítica. O sea, si realmente me gusta y yo sería capaz de consumir aquello que estoy subiendo de entrada, ¿no? O sea, si sí voy a ser capaz de ver esos 5 minutos, 20 minutos, media hora, una hora de ese trabajo que estoy compartiendo. Y si me resulta satisfactorio lo que estoy viendo a nivel elemental de actuación, composición, color, iluminación, y me refiero a puesta en pantalla como si fuera composición escénica, ¿no? O sea, de qué manera compongo eso que estoy proponiendo como si fuera o la boquescena, o si estoy rompiendo esos elementos compositivos tridimensionales del escenario y estoy en esta bidimensionalidad de la pantalla con esa posibilidad maravillosa del campo que estoy viendo, ¿no? En esta perspectiva que estoy poniendo en cámara. Por supuesto está el trabajo poético del actor y narrativo. Cómo si voy a combinar el trabajo en vivo con algo pregrabado, estoy construyendo un lenguaje que va a poder llegar al otro. O sea,
que mi composición narrativa y visual pueda ser efectiva. Ese es un gran reto, porque pues no tenemos toda esa formación que tendría alguien que se ha dedicado al cine y a la videodanza, porque la videodanza tiene un recorrido magnífico con obras fabulosas que realmente no se diría es que esto lo puedo ver o me gustaría más verlo en vivo, sino que es un trabajo para video del trabajo de danza, y ahí me refiero a algo que nosotros pudimos presentar por encargo, que encargamos que se los recomiendo mucho, a Verónica Santiago Monielo, y que todavía está en la página de la Redelae y estará en la página de la Rendija, que se llama Desierto de Tela, y es una finura de videodanza. O sea, la gente de danza desarrolló este lenguaje muy suyo del trabajo de movimiento con el trabajo de cámara, y yo creo que ese es un reto para los teatristas. Poder explorar todas estas posibilidades que nos da el poder tener el dispositivo en la mano y esta interlocución con el espectador. Yo creo que o sea, yo tengo muchas ganas de encontrar la manera de generar instrucciones para que el espectador pueda hacer en casa un teatro personal suyo, ¿no? De alguna manera, mirando dentro de una casa de Aristeo de la Mora, que también está en Acción Aislamiento de Teatro UNAM, es un ejemplo maravilloso de este formato de trabajo. Y encontrar la manera en la que podemos expandir nuestra relación con el espectador, ¿no? Sí, encontrar la manera. Y yo creo que hay una clave que a mí me aclaró mucho cuando estuvimos revisando la convocatoria para dictaminar teatro casero. Diego Álvarez Robledo y también los colegas con los que estábamos como jurados en esta convocatoria, comenzamos a pensar sobre algunas piezas. Bueno, ¿qué no es cortometraje, por ejemplo? ¿No? O sea, ¿dónde encontramos este elemento escénico que no entraría dentro de la categoría de cortometraje? ¿O cómo se trabajan los objetos en escena que no serían una animación para cine, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucho que deshebrar, o sea, hay mucho todavía que reflexionar, y también creo que no debemos preocuparnos tampoco demasiado en qué es teatro, simplemente aprovechar este medio para poder continuar trabajando, ¿no? Y continuar proponiendo poético. Yo no creo que el teatro se vaya a acabar. No sabemos, indudablemente, qué va a pasar con este virus, qué va a pasar con nosotros como humanos, que realmente somos el principal virus sobre el planeta, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? No lo sé. Pero el teatro, eh, siempre he imaginado que nace en esa oscuridad de la noche, como escribiría eh, María Zambrano en El hombre y lo divino, ¿no? En ese ser primitivo, en la etapa primera del ser todavía sin conciencia, donde en algún momento esa luz de la mente se pregunta quién soy y se pregunta si es mirado por algo en esa noche de la humanidad. Y esa pequeña luz que construye la representación en la mente es ese primer teatro, ¿no? Esa teatralidad en nuestra mente, este constante pensar en esa película que se repite de nuestra memoria, de nuestros deseos, de nuestra conciencia, es ese teatro personal que está ahí dentro de nosotros. Creo que en ciertos países o en ciertos ámbitos socioeconómicos estamos muy mimados. Tenemos acceso a muchas cosas, podemos pedir la comida a domicilio, podemos entretenernos con una infinita cantidad de información en línea,
no es así en todo el mundo. No todos tienen acceso a estas herramientas digitales o a la posibilidad de quedarse en casa. Pienso concretamente, por ejemplo, en la comunidad de Pozo Blanco, que es la comunidad en la que hemos tenido el enorme privilegio de ser recibidos y trabajar como parte del proyecto Ruelas. Son mi segundo hogar, es mi segunda familia. Y la mayoría de las personas en esa comunidad pues tienen que salir a trabajar. Es una comunidad donde no hay médicos, no todos tienen internet y tienen que vivir esta pandemia de otra manera. Yo creo que al momento quienes tenemos la posibilidad de consumir y de recibir en casa a través de una computadora con nuestro internet que nos permita ver de una cierta manera sin interrupción, sin que se nos caiga la señal, el teatro online o cine, pues sí estamos en una situación de privilegio. Son muy diversas las maneras en las que a lo redondo del planeta estamos viviendo esta situación. Y viene a mi mente algo que me marcó tremendamente, que son las palabras de José Antonio Sánchez en un seminario que hicimos en La Rendija, donde él nos explicaba que, bueno, como también lo dicen Deleuze y otros filósofos, vivimos inmersos de un dispositivo donde pues, el lenguaje mismo, ¿no? Las palabras que utilizamos, el lenguaje en sí, pues forman un conglomerado que se ha naturalizado, o sea, no necesitamos preguntarnos por cada letra, por cada palabra para tener una conversación fluida. Vivimos inmersos en el gran aparato de la familia, en algo que nos dice estamos en semáforo rojo, no salgan de sus casas. De la misma manera, en un gran aparato, que es el aparato del arte, ¿no? Y que, bueno, vivimos inmersos en todas esas convenciones. Nuestro país es un país que tiene una serie de fenómenos que construyen nuestra manera de ser mexicanos y que a través de las regiones nos construyen una manera de ser yucatecos, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en la península. Y de alguna manera los artistas tenemos esa obligación de fisurar ese dispositivo. Yo creo que es cuando realmente ocurre el acontecimiento, o como habría dicho mi muy querido maestro Juan José Gurrola, cuando el teatro baja, cuando algo ocurre y se fisura ese dispositivo y entonces podemos comprender de una manera u otra lo que estábamos viviendo. A través de todas estas expresiones online, yo creo que también es una necesidad de entrada de los artistas de seguir creando y de decir lo que nos está pasando. Y yo creo que algo que puede estar ocurriendo también en algunos casos es justamente esa fisura de este dispositivo, cuando de pronto, a pesar de la distancia, en el hecho escénico nos descoloca y nos cae un 20, como solemos decir, ¿no? Ese descolocarnos sería una de las funciones del arte, online o en vivo. Y, pues yo creo que ese es uno de los retos, cómo poder apropiarnos y desarrollar estas herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder fisurar y crear contradispositivos que manifiesten y compartan lo que está ocurriendo de una manera diferente y no naturalizada. Yo creo que ese es el reto. Y ese siempre ha sido el reto del arte, a final de cuentas. Creo que todavía es prematuro pensar que estamos realmente creando algo nuevo. O sea, lo nuevo está en el medio. Eh, Pensaba, no sé, todavía en los 90s, pensar en Internet. Ahorita que nos estamos viendo a través de la pantalla, recordaba esta película, me parece que no fue tan lejos y tan cerca, Hasta el fin del mundo, de Wenders, donde los personajes hablaban a través de teléfonos, pero se veía la imagen y nos parecía tan lejano que algo así ocurriera,
y ahora es lo más común. O sea, todos lo hacemos, ¿no? O sea, hasta mi tía, hasta, vaya, personas que nunca se hubieran imaginado, nunca nos hubiéramos imaginado poder tener un diálogo telefónico donde estamos viendo al otro. Yo creo que lo novedoso que podemos encontrar es en este cambio, en esta transformación de paradigma que ha sido el advenimiento del Internet y la posibilidad de comunicarnos a través de las pantallas. Yo creo que son ampliaciones en el medio, más que la creación de nuevos géneros. Tal vez sí la construcción de nuevas formas de relación. Eso sí, esta relación con el espectador y con nosotros mismos como creadores para ponernos en pantalla o ponernos en escena de otra manera, sí nos va a ampliar formas y nos va a ampliar formatos. Pero yo creo que todavía es muy prematuro que, porque siento que todavía no tenemos muy claro cómo está funcionando el teatro online. O sea, ha sido desde la transmisión por periodos limitados de tiempo en plataformas de funciones grabadas en otro momento. Quienes han tenido los medios, que son por lo general las grandes compañías, que pueden tener de manera cotidiana la capacidad de hacer la puesta en cámara, o sea, de grabar con varias pantallas o de hacer ya la realización para cámara de la puesta en escena, que en la conferencia de la ponencia la inauguración de la ANTI, yo decía, no es lo mismo que tú grabes a 3 pantallas y edites a que ya entre la figura del realizador, donde ya está desde un trabajo creativo haciendo una segunda mirada para la puesta en cámara de la obra de teatro. Es muy diferente. Ya son otros diálogos a nivel creativo que construyen esto. Pero ahorita la creatividad se está diseminando también entre aquel que de pronto en la función comprometida para el antifestival, pues vaya el director o a lo mejor el asistente de dirección, pues está grabando con su celular para transmitir en vivo. Entonces, de algún modo, esto todavía no lo hemos reflexionado. ¿Cómo funcionó? ¿No funcionó? ¿Debía haber hecho un guión? No lo debía haber hecho. ¿Es rico que sea así de espontáneo? O, vaya, esta sobreposición de imágenes sobre trabajos pregrabados. Y en el caso de nosotros, adelanto algo que vamos a explorar y que no sé qué va a pasar. Estoy inquieta, un poco nerviosa con eso. Nosotros pues no podíamos proponer al antifestival, pues una obra pregrabada de La Maldición del Anillo, porque no se ha estrenado, pero queríamos compartirlo, que estaríamos estrenando, habríamos estrenado la semana pasada. Entonces lo que decidimos hacer fue pregrabar elementos de trabajo específicamente encargados a los actores, y por otro lado, con nuestro artista del video y que está creando la música para la obra, hacer una suerte de teatro de objetos, que la puesta en escena va a ser de teatro de objetos, pero de objetos gigantescos para la escena. O sea, los actores en vivo van a estar manipulando figuras inflables, que es parte de la escenografía y de la construcción de personajes. Entonces decidimos que lo vamos a hacer en miniatura. Entonces, este híbrido no sabemos qué tal va a funcionar, va a ser parte programada y parte online. Yo no me atrevería a decir que esa es una nueva forma o un nuevo género, sino simplemente una solución para el medio que encontramos para poder participar en el festival. Entonces, estas hibridizaciones se van a dar, estos híbridos, estos formatos. Para nosotros ahora lo más importante es mantenernos unidos. Esta situación ha provocado, entre otras cosas, la creación de redes, como decía al principio de esta plática, como la Asociación Nacional de Teatros Independientes. Es fabuloso cómo esta situación límite a nivel laboral, a nivel económico, de aislamiento, ha permitido que creáramos organizaciones como esta
o el fortalecimiento de la red del AE, porque nos estamos viendo más seguido que antes. Antes teníamos 2 reuniones presenciales a lo largo del año, a las cuales no siempre podíamos acudir porque se realizaba en países diferentes. Entonces, este confinamiento, pero a la vez la posibilidad del medio a través de Internet y de las pantallas, pues nos ha permitido reunirnos. Yo creo que es un momento de solidaridad, es un momento histórico que nos hace un llamado a estar juntos, y en el caso específico de las artes escénicas se ha evidenciado la precariedad de nuestro gremio, la dificultad que vivimos los artistas de la escena, donde los espacios escénicos que ahorita configuramos la Asociación Nacional y muchos otros, todos aquellos que están desparramados a lo largo del país, algunos con apoyos, otros sin apoyos, estamos viviendo una situación muy difícil con las puertas cerradas. Y pues yo lo que quisiera es invitar a todos aquellos a quienes están llegando estas palabras a través de sus pantallas, que nos ayuden a seguir existiendo en este periodo de confinamiento, que, que se animen a ver lo que está pasando en los festivales, en las obras que se están proponiendo online, y que pensemos que el arte, las formas culturales son pues prácticamente uno de los sentidos de estar vivos, porque son una manera de comprender la realidad, nuestra realidad, de pensarnos a nosotros mismos como especie y expandir ese pensamiento a la reflexión de lo que está pasando a nuestro alrededor, como si esto que está pasando alrededor fuera nuestro cuerpo expandido. Esto otro que está allá afuera somos nosotros expandidos en el espacio, en relación con el otro también, y lo que le está pasando al otro, con estas formas heroicas de sobrevivencia que estamos viviendo día a día, de todas las personas que están afuera, las personas que recogen la basura, las personas que están sembrando para poder alimentarnos a los que estamos en casa, a todos estos médicos, enfermeras y servicios que siguen operando en este país nuestro tan sacudido por la violencia y tan sacudido por la desigualdad, ¿no? Entonces yo creo que es pensar en la solidaridad y en estar unidos enfrentando esta pandemia. Por eso yo creo y siempre he creído en la construcción de pequeñas comunidades. Nuestro país es enorme. El tiempo, amo la Ciudad de México, y el tiempo que he vivido en la Ciudad de México, pues me ha traído amigos, casi hermanos, pero es muy difícil vivir en la Ciudad de México. Cuando yo regresé aquí a casa, encontró un nuevo sentido para mí el teatro al abrir Teatro de la Rendija, porque es posible conocer a los espectadores casi por su nombre. Es muy linda la forma en la que se ha ido, en que hemos ido creciendo juntos y hemos ido desarrollando obras que hace 10 años hubiera sido impensable que se llevaran a cabo, ¿no? Por la relación con los espectadores. El Divino Narciso, Amores más Laberinto, Vacantes, Los Coleccionistas, estas obras que hemos hecho en los últimos tiempos, no hubiera sido posible pensarlas en esos formatos o con esas formas poéticas desde hace 10 años. Como sociedad cultural hemos crecido mucho con la creación de espacios escénicos alternativos. Los espacios escénicos y sus espectadores han creado y han generado un nuevo rostro a la ciudad de Mérida. Lo puedo afirmar y lo puedo demostrar a través de cómo han crecido los públicos y de las encuestas y de las relaciones en las redes que tenemos. Yo apuesto mucho a esos pequeños encuentros como el futuro, como algo que puede construirnos a futuro para poder reflexionar y compartir en relaciones más profundas. Yo creo que es la única manera en la que podemos reformular nuestro pensamiento y crear otras formas
de conducirnos entre nosotros, porque lo que evidencia esta pandemia es que necesitamos modificar nuestra conducta, necesitamos aprender a hacer de otra manera, de aprender a ser más compasivos, a ser capaces de reciclar, a cuidar mucho más nuestro consumo. Yo no sé realmente si esta gran lección que estamos viviendo vaya a ser aprendida, si los grandes capitales van a modificarse desde sus empresas. No lo sé. Lo que sí sé es que los que somos consumidores podemos modificarlo y eso a fuerzas tiene que modificar a los grandes capitales. Pero tenemos que ser conscientes y tenemos que ser más humildes y tenemos que ser más empáticos con lo que está pasando con el vecino y con el otro, ¿no? Yo creo que si no lo logramos paso a paso, no tendremos remedio y lo que siga nos va a confinar todavía más. No sabemos qué va a pasar con el comportamiento de este virus. No somos científicos, no somos epidemiólogos, eh, pero estar tantos meses encerrados, pues es una muestra del poder que tiene esto que está ocurriendo ahora.